En nuestro día a día podemos apreciar diferentes figuras geométricas. En señales de tránsito, etiquetas de productos o incluso en los emojis que mandamos y recibimos todo el tiempo. Sin embargo, su uso no es algo reciente. Estas formas se han utilizado en el arte desde mucho tiempo atrás, ya sea en pinturas, vitrales o collage, donde encontramos diferentes patrones que hacen uso de estas figuras. La geometría y el arte se unen en este episodio de Mundo Matemático. Veamos cómo. Estoy pensando en decorar mi set con la ayuda de la matemática. Seguramente han visto algunos pisos a los que se le pone figuras geométricas como tramas para crear patrones. Bueno, yo quiero usar la matemática para remodelar este piso y crear algo realmente sorprendente. Acompáñame a descubrirlo en este capítulo de Mundo Matemático. Para hablar de polígonos y resolver nuestro problema, hemos traído a un experto en matemáticas que ustedes ya conocen. Buenas tardes, profesor Jorge. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, profe, gracias por venir. Bueno, como le conté por teléfono, quiero jugar con las formas matemáticas para renovar el piso del estudio y crear algo maravilloso. ¿Qué piensa? Sí, claro, se puede hacer. No sé si ha visto pisos así como le contaba. Sí he visto algunos. Es verdad que algunas paredes o pisos suelen cubrirse con losetas o baldosas de diversos colores y diseños. Y que también tienen diversas formas geométricas. Justamente eso es lo que estoy buscando, profe. Bien, por lo que ya había visto, se suelen utilizar polígonos como triángulos, cuadriláteros y hexágonos regulares, como estos ejemplos que encontré en la web. Ya veo. ¿Y se podrán hacer diseños con otras losetas? ¿Con polígonos diferentes? Algo chévere o que tenga más lados. Bueno, eso trataremos de hacer el día de hoy. Pero el truco está en que encajen perfectamente. ¿Eso cómo se logra? Muy buena pregunta. Y la respuesta es que sus ángulos interiores tienen que sumar 360 grados. Para eso, debemos saber cómo se calcula la medida del ángulo interior de polígonos regulares. ¿Ángulo interior? A ver, definamos primero polígono. Como seguro sabes, esta es una figura cerrada, por lados rectos que se cruzan entre sí en un punto que llamamos vértice. Veamos sus elementos. Vemos el ángulo interior y exterior del polígono. Es importante que notes que estos son suplementarios. ¿Eso qué significa? Que suman 180 grados. Lo veo. Y el polígono regular se da cuando la medida de sus lados y la de sus ángulos es la misma. Bien, ambos elementos deben tener igual medida entre sí, lados y ángulos. Claro, analicemos el rombo, por ejemplo, ahí lo estamos viendo. A ver, en el rombo los lados miden igual, pero sus ángulos no. Entonces, no es regular. Así es, ahora observa el rectángulo. Veo que en el rectángulo sus ángulos miden igual, pero sus lados no. Entonces, tampoco es regular. Muy bien, ¿en el cuadrado? Bien, en el cuadrado los lados y los ángulos tienen la misma medida. Es decir, sí es regular. ¡Perfecto! Ahora, en otros polígonos, ¿cómo podría hallar la medida de sus ángulos interiores? Buena pregunta. Para eso, debemos recordar que la suma de ángulos interiores de un triángulo es ¿cuánto? 180 grados. Y eso se comprueba fácilmente trasladando sus ángulos a las paralelas. Lo veo. Es media vuelta, 180 grados. A partir de este dato, podremos hallar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Para eso, se traza diagonales desde un solo vértice y se divide la figura en triángulos. Claro, por ejemplo, en un cuadrilátero se forman dos triángulos. Sumamos sus ángulos y tendríamos como resultado 360 grados. ¡Perfecto! Vamos ahora con el pentágono. Aquí se forman tres triángulos. Por lo tanto, debemos multiplicar 180 grados por 3 y obtenemos 540 grados. Siempre aplicamos el mismo truco, ¿ok? Y también el hexágono, donde se forman 4 triángulos. Por lo tanto, multiplicamos 180 grados por 4 y obtenemos 720 grados. Bien, ¿y hay una fórmula para hallar los ángulos de cualquier polígono? Pues sí. Seguro te habrás percatado que el número de triángulos que se forma es 2 menos que el número de lados. Así, el número de lados del polígono es n. Entonces, el número de triángulos que se forman es n menos 2. ¿Eso te da alguna idea? Creo que sí.
Como la suma de ángulos de un triángulo es 180 grados, debo multiplicar 180 grados por el número de triángulos obtenidos, es decir, por n menos 2. Y ahí tienes la fórmula que tanto buscábamos. Perfecto, entendido. Pongámoslo en práctica. ¿Podrías calcular entonces la suma de ángulos interiores de un heptágono? A ver, empiezo. Heptágono. Significa que el polígono tiene 7 lados. Entonces, la suma de los ángulos interiores sería 180 por 7 lados menos 2. Entonces sería 180 por 5 triángulos que se formaron. Es igual a 900 grados. Muy bien. Un segundo, profe. El cuadrilátero salió 360 grados. El pentágono, 540. El hexágono, 720. Y ahora me dices que el heptágono, 900 grados. ¿Se avanza siempre en 180 más que el anterior? Así es. La suma de ángulos interiores de un polígono aumenta en 180 grados por cada lado que aumente el polígono. Por lo tanto, en el octógono la suma sería ¿de cuánto? 1080 grados. Ya veo. Y si se quiere hallar la medida del ángulo interior de un polígono regular, es bien facilito. Como cada ángulo mide lo mismo, solo debemos dividir la suma de los ángulos entre el número de lados. En el caso del heptágono regular, haríamos 900 entre 7, porque tiene 7 lados. Es decir, cada ángulo mide 128,57 grados y lo podemos ver en nuestra figura. Por eso, la fórmula de la medida del ángulo interior de un polígono regular sería 180 grados por la resta de n menos 2 y todo eso dividido entre n, donde n, como ya sabemos, es el número de lados del polígono. Es decir, la suma de ángulos interiores entre el número de lados. Genial, lo entendí todito. Excelente, ya estás listo para hacer 2 ejercicios. ¡Vamos! A ver, me han pedido una demostración. Me han pedido que demuestre si los ángulos interiores de octógonos regulares se pueden unir perfectamente en un punto y completar una vuelta. Y si no es así, que indique qué polígono regular puedo añadir para que los ángulos interiores puedan completar la vuelta entera. A ver, primero calculamos la suma de los ángulos interiores del octógono. Sería 180 por 8 menos 2. Que sería 180 grados por 6. Es decir, 1080 grados. Ahora, calculamos la medida de un ángulo interior. Para eso, dividimos la suma de ángulos interiores entre 8. Entonces tendría 1080 grados entre 8, que me da como resultado 135 grados. Por lo tanto, cada ángulo interior del hexágono regular mide 135 grados. Y al unir dos de ellos en un mismo punto, resultaría 135 grados por 2, es decir, 270 grados. Nos estaría faltando 90 grados. Por lo tanto, no podemos colocar un octógono más. Pero sí podría colocar un polígono regular. Sería el cuadrado, porque tiene sus 4 lados iguales y cada uno de sus ángulos mide 90 grados. ¡Lo logré! Encontré la respuesta, profe. Así es, lo has hecho muy bien. Ahora vamos a ver una herramienta más que nos puede ayudar en la resolución del problema. ¿Lo escucho? Aquí también podemos hallar la medida del ángulo interior de un polígono regular a partir de su ángulo exterior. Porque como hemos visto, el ángulo exterior es suplementario y adyacente al ángulo interior, es decir que suman 180 grados. Y para graficarlo, se prolonga el lado del polígono por uno de sus extremos. Es importante mencionar que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es 360 grados. ¿Y podemos verlo en el hexágono? Claro, la suma del ángulo interior y exterior resulta 180 grados. Son 6 vértices, por lo tanto la suma resulta 180 grados por 6 y eso sería igual a 1080 grados. Si restamos a este total la suma de los ángulos interiores, que en el caso del hexágono es 720 grados, la diferencia sería la siguiente: 1080 menos 720 grados. 360 grados, comprobado. Así es, y debes saber que en un polígono regular todos los ángulos exteriores también miden lo mismo. Por lo tanto, para hallar la medida de un solo ángulo exterior de un polígono regular, solo tienes que dividir 360 grados entre el número de lados que tiene el polígono. Ya veo.
¿Se puede calcular cualquier polígono regular de ese modo? Claro que sí. Por ejemplo, si te pregunto, ¿cuánto mide el ángulo interior de un nonágono regular? ¿Cómo harías? A ver, un nonágono es un polígono de 9 lados. Entonces calculo la medida de su ángulo exterior, que sería 360 entre 9, es decir, 40 grados. Entonces, el ángulo interior, que es suplementario, debe medir 140 grados, porque 40 más 140 es igual a 180. Perfecto, y estás listo para resolver el problema final. ¡Listísimo! Muy bien, profe. He decidido usar pentágonos para el diseño, pero también quería otro polígono regular. ¿Cómo podríamos plantear el problema? Interesante, muy bien, muy bien. Entonces tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué polígono regular, en combinación con pentágonos regulares, encaja perfectamente alrededor de un punto? Bien. Es interesante probar con pentágonos. Es más difícil porque esta forma no encaja con polígonos de 3, 4 o 6 lados. Muy bien. Empiezo entonces. Si colocamos dos pentágonos regulares alrededor de un punto, tendríamos 108 grados por 2, es decir, 216 grados. Y 360 menos 216 sería igual a 144. Eso faltaría para completar la vuelta. ¡Eso es! Ahora, ¿existirá un polígono regular cuya medida de su ángulo interior sea igual a 144 grados? Para ello, podemos usar el camino del ángulo exterior. Bien. Eso quiere decir que el ángulo exterior de este polígono regular debe ser suplementario a la medida del ángulo interior, es decir, debe medir 180 grados menos 144. Y esto me da como resultado 36 grados. ¡Vas muy bien! Si la suma de los ángulos exteriores debe ser 360 y necesitamos que cada uno de ellos mida 36 grados, entonces el polígono tendría que tener 10 lados, es decir, un decágono. ¡Eso es! Como ves, 360 grados entre los 10 lados resulta 36 grados. Perfecto. Entonces, si unimos dos pentágonos regulares con un decágono regular, alrededor de un punto, sus ángulos interiores sumarían la vuelta completa y se crearía una figura como esta. Interesante patrón. Lo usaré. ¡Claro que sí! Bueno, profe, muchas gracias por venir. Listo, Mario, no hay problema. Nos vemos. Lo llamaré cuando tenga terminado mi diseño. Hasta entonces. ¡Chao, chao! ¿Quieren que les diga algo? Cada día que pasa encuentro más usos de la matemática en mi vida diaria. Esta vez fue decorar el set y tal vez ustedes mismos pueden hacerlo desde sus casas. Súbanlo a redes y hagamos de este mundo un poco más matemático. ¡Nos vemos!